volvemos al diálogo de la tarde del día de hoy y tenemos en el 1-1, en el segmento del 1-1, es un honor para mí presentarlo al economista Alberto Acosta Burnegan. Pues qué placer tenerlo aquí. ¿Cómo está, economista? Pues aquí lo podemos saludar. Salúdenos, cuéntenos cómo está. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, listo para esta tertulia de esta tarde. Perfecto, en efecto. Bueno, y como ustedes ya saben, pues el 1-1 pues, es un espacio en donde todos nosotros nos podemos relacionar con y podemos llegar a la conclusión de saber quién es la persona, pues el perfil de la persona que estamos entrevistando. Cuéntenos, economista, ¿quién es Alberto Acosta Burnegan? Nace en Guayaquil, en Quito, porque tiene un acento desde la sierra. Cuéntenos. Bueno, he vivido en algunos lugares en el mundo. Nací en Alemania. Nació en Alemania, sí. Claro. Mis padres vivían allá, vivieron muchos años, vivieron 11 años en Alemania. Y entonces yo nací allá y viví 3 años en Alemania, regresé pequeño al Ecuador. ¿Habla alemán? Hablo poco porque cuando llegué acá al Ecuador mis papás me hablaban solamente en alemán y utilizaban ese idioma para decirme no topes, no hagas, no dañes, y no me gustó, entonces le dije no quiero que me vuelvan a hablar en alemán, solo español, y entonces ahí me olvidé. Y ya en la universidad, muchos años más tarde, dije bueno, quiero aprender alemán nuevamente, y me arrepentía de haber perdido lo que sabía. Sabía algo como conversa un niño de 3 años, 4, hasta los 5 o 6 años me hablaron alemán, pero después ya lo perdí. ¿Creció acá en Quito o en Guayaquil? Bueno. Yo crecí en Quito. Y hice gran parte con la escuela y el inicio del colegio hice en Quito. Hasta los 14 años que me fui a vivir a Rusia. Yo viví en Moscú durante 2 años. En efecto. Bueno, entonces saliendo pues de esto de aquí, entrando al tema ya más profesional. Luego que usted se graduó del colegio, ¿qué universidades va? ¿Qué es lo que le atrae de la economía? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Porque usted, como sabemos, economista, pues cuéntenos. Mira, el tema de la economía me llamó la atención cuando estaba en el colegio todavía. Mientras vivía realmente yo fui a la Unión Soviética. El esposo de mi madre fue embajador del Ecuador ante la Unión Soviética. Y entonces vi un país que se caía a pedazos, como una economía que implosionaba, que se veía en las calles, los problemas que había, que en los almacenes, por ejemplo, uno veía en las vitrinas solamente plantas y de repente uno leía el letrero y eso era una carnicería y estaba vacío el almacén, tampoco tenían carne, por ejemplo. Y que cuando había un producto, en cambio, uno sabía que había producto en un almacén porque había una cola, unas colas muy largas en la calle. Y entonces la gente, cuando veía cola, la gente se ponía ya automáticamente un instinto reflejo ponerse en la cola. Después era preguntar qué es lo que venden. Entonces era una situación muy grave en la que vivió ese país. Cupones para comprar el azúcar, para comprar la gasolina, todo era regulado. Y entonces me llamó muchísimo la atención el tema económico y entender qué es lo que pasa. Entonces yo creo que ahí se despertó el interés por estudiar economía, porque dije, es importante, y me llevó a después de estudiar economía ya en la Católica, regresando acá en Ecuador, en la PUS, en la Católica de Quito, ahí estudié economía. Apenas terminé la carrera de economía, hice un MBA en Quito, pero en una alianza que había con el Tecnológico de Monterrey, y después hice una maestría en la Universidad de Nueva York en economía, que me fui de becario de la Fulbright. Exactamente. Bien súper sí. Justamente. Felicitarlo, porque eso es una beca muy complicada. Mi padre la pudo obtener y no la terminó aprovechando. Yo no apliqué a ella, apliqué a otras becas cuando me fui a la maestría, pero le pregunto, economista, y esto ya es un poco, ya entrando un poco en un lado más técnico, la Universidad de Nueva York, su experiencia en la Universidad de Nueva York no es muy liberal, ¿verdad? No es, y usted es liberal. Definitivamente, yo soy absolutamente liberal, pero yo creo que eso me marcó más la experiencia de vida. Como te contaba, ver lo que es... Fue la Unión Soviética. La Unión Soviética, y de hecho cuando yo fui al inicio de la Unión Soviética, yo regresé después de Rusia, porque estuve justamente en el momento del colapso, que dejó de ser Unión Soviética, pasó a ser Rusia. Y entonces después de ver eso, me di cuenta cómo no funciona esa hiperregulación, que el Estado mientras más se mete, más daño hace, menos riqueza genera, y eso lo viví en carne propia, ver lo que era mis compañeros. Bueno, nosotros éramos diplomáticos, teníamos una situación relativamente mejor, porque no necesitaban, había inclusive en papelitos que eran una moneda paralela, que era convertible a dólares, porque el rublo no era convertible a dólares.
y había almacenes específicos para nosotros donde había productos alemanes y demás. Pero mis compañeros recibían latas de jamones o de embutidos, de ayuda humanitaria, no tenían nada, realmente tenían una situación muy precaria. Y entonces me di cuenta que ese tipo hacia allá no funciona. O sea, el socialismo genera pobreza, el control todo estatal total genera pobreza. Entonces fue mucho más allá del tema de la universidad, porque realmente en la Universidad de Nueva York tomé clases inclusive en distintas facultades, inclusive en la Facultad de Negocios, que ahí sí tiene una visión mucho más pro-empresarial, más abierta, pero depende mucho del profesor. O sea, depende de qué profesor, qué alineación tiene. Había definitivamente profesores nada liberales, pero había otros que sí tenían otra posición. Pero realmente el tema, como digo, el tema del liberalismo viene más bien por las experiencias de vida y por estudios posteriores que he hecho, lecturas que me han ido llevando hacia entender mucho más la economía, cómo funciona y qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. ¿Se considera usted libertario economista o solamente un liberal clásico, moderado? Yo no diría libertario, pero sí yo sí soy liberal, con la apertura para entender que tampoco tenemos que buscar los extremos dogmáticos. Claro, no andar con capitalista ni con Friedman. O sea, no tenemos que, hay cosas, yo creo que muchas cosas de cada alineamiento que son adecuados, pero también yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, hablando de temas para la economía ecuatoriana, tenemos una economía en la que sí yo creo que tenemos que ir a darle campo al mercado, pero todas estas cosas son procesos graduales. Entonces yo nunca me recomendaría adoptar un folleto o un manual libertario de la noche a la mañana, aunque sí puedo coincidir que muchos de los temas que propone es una meta hacia donde deberíamos llegar, pero hay que ser consistentes en que hay que ser realistas, saber cuáles son las circunstancias en ese momento en la economía, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y más hablando de políticas públicas, donde también juega el tema político. Entonces hay que ver qué es políticamente viable, porque hay cosas que pueden ser las adecuadas, pero que no es el momento. Entonces yo creo que hay que ser mucho más pragmáticos en eso y asumir las cosas buenas que pueden existir de distintas posiciones, aunque yo sí claramente me alineo por un liberalismo económico. Muy bien, muy bien. Economista, entonces, ¿qué lo trae después de todo esto aquí? ¿Qué lo trae a Guayaquil? ¿Qué viene? ¿Cómo así por acá, por Guayaquil? Cuéntenos. Bueno, realmente fue por amor. Muy bien, felicito. Porque me casé con una guayaquileña, y entonces en esa época yo todavía trabajaba en el sector bancario. Yo trabajé en Banco Pichincha, bueno, en algunos bancos, en Banco Solidario, en Banco Avenida Emrobank, Banco Pichincha y en Diners. Y estando en Diners fue que yo me casé y me pidieron que venga acá a manejar la región de la costa en el tema de tarjetas de crédito. Entonces vine para acá. Y después de eso, bueno, me cambié a trabajar en el tema económico, de análisis económico, en análisis semanal, que es la publicación de trabajo, exacto, donde trabajo ahora. Y ya pues me quedé viviendo aquí, estoy más de 10 años acá en Guayaquil. ¿Y usted está dedicado netamente a análisis económicos? ¿Qué es esto de aquí? Cuéntenos. Yo soy editor de la publicación Análisis Semanal, que es una publicación que sale, como su nombre lo dice, todas las semanas, y analizamos temas de la coyuntura económica y política. Tratamos no, a diferencia de los periódicos o de la televisión, nosotros no tratamos noticias, sino que hacemos análisis a profundidad. Entonces cogemos un tema y lo analizamos a profundidad, sus causas, sus consecuencias, qué impacto tiene esto para los distintos actores económicos. Y eso lo presentamos cada semana. Entonces ese es mi trabajo, un trabajo de investigación, de sentarse a escribir, de analizar y de escribir lo que está pasando. También hago algo de consultoría, asesoría económica, trabajo también potenciando emprendimientos. ¿Un emprendedor o usted se considera un emprendedor, Alberto Costa Bruneo? Yo creo que soy un emprendedor. En mi trabajo he hecho cosas nuevas, he iniciado nuevas actividades que no eran las tradicionales que se hacían en análisis semanal. Y ahora y desde algunos años estoy muy dedicado a apoyar a emprendedores también para sacar adelante ideas nuevas, elaborar, acelerar negocios. Y esa es una línea importante en la que estamos trabajando también desde hace unos 7 años aproximadamente. Cuéntenos, economista, luego de todo esto de aquí, vamos entrando al tema de la coyuntura política del país, ¿qué lo lleva? Porque usted habla bastante del tema político del Ecuador. Sabemos pues, que por línea familiar pues, tiene
una gran tendencia a la política. ¿Tiene Alberto Acosta Burneo en algún momento unas aspiraciones políticas o netamente prefiere quedarse en el análisis económico en algún momento? La actividad que yo hago no es compatible con la política realmente. No se considera un político, 100%. Bueno, todos somos políticos realmente. ¿Cómo no puede existir una persona que diga yo no soy político? Eso en sí ya es una posición política. Todos tenemos, al decir yo soy, me gusta la tendencia liberal en el tema económico, estoy adoptando también una posición política en el proceso. Entonces es imposible decir, creo que solo los animales podríamos decir no, eso no es político. Pero todos los seres humanos somos políticos. Y lo que sí, yo creo que lo que sí no puedo hacer es dedicarme activamente a la política, y no tengo interés en hacerlo tampoco, porque estoy muy claro de que al ser analista económico yo cumplo una función de analizar y de informar lo que estoy viendo, pero yo no puedo mezclar eso con la política activa, porque si no pierde toda credibilidad lo que yo diga en el análisis económico. Entonces mi decisión es mantenerme en el análisis económico. Nosotros analizamos la economía y la política, que van muy de la mano. No hay ese purismo de decir voy a hablar solo de economía, eso es imposible. Todo está muy relacionado en el ser humano. Económicamente en el Ecuador, me acuerdo haber leído un par de artículos suyos, justamente antes, hace unos 2 o 3 años, cuando estábamos mal de verdad. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la evolución económica en los últimos 10 años del correísmo y este último año, y este último tiempo que tenemos del Luis Moreno, su perspectiva? Mira, 2006 empezó una gran bonanza con excelentes precios del petróleo, muchísimo dinero. Esto se unió a un gobierno que creía que más Estado era mejor, entonces incrementó el gasto de manera muy significativa, bajó tasas de interés para que haya un boom crediticio, que haya mucha inversión. Y el resultado de esta gran bonanza fue que en paralelo se fue generando un proceso de incremento en los precios internos, porque había mucha gente que demandaba bienes, servicios, que quería invertir, que quería consumir, y los precios internos fueron subiendo. Llega 2014, comienza a caer el precio del petróleo y desaparecen gradualmente los ingresos petroleros, y el gobierno se queda sin dinero para seguir gastando después de haber alcanzado niveles récord de gasto. Y entonces llega en ese momento la estrategia de endeudarse para seguir gastando. Y eso es lo que empezó en 2014 y es lo que todavía estamos viviendo hasta ahora. El año de la crisis propiamente fue 2016, en que la economía se contrajo, se perdieron empleos. 2017 estamos en una etapa de corrección económica en lo que la corrección consiste en que los precios tienen que ir bajando nuevamente. Eso es lo que estamos viviendo ahora, pero vemos que el gobierno de Lenín Moreno veo que no entiende en qué consiste la corrección económica e insiste en aplicar las políticas que hizo Correa en su momento, quiere seguirlas aplicando en adelante, cuando las circunstancias han cambiado, cuando estamos viviendo el proceso de corrección económica, de abaratamiento de la economía, y el objetivo de toda la política económica en este momento debería ser mejorar productividad y competitividad para acelerar el crecimiento. Lamentablemente vemos que el objetivo en la política planteada por Lenin más bien es sostener el gasto público, más impuestos, más aranceles para sostener el gasto público. Entonces estamos viviendo, yo creo, un momento muy complicado en donde por un lado el endeudamiento está siguiendo una ruta explosiva y por otro lado la economía no termina de corregirse. ¿Qué tan cierto es que muchas veces, en economía le pregunto, qué tan cierto es que muchas veces que el gasto público como tal, el gasto público haga que haya progreso? Porque justamente yo escuchaba a Rafael Correa hace algún tiempo atrás y decía que sin gasto no había progreso, si no te endeudabas no había progreso. Cuéntenme. Mira, nuevamente, como digo, no creo que hay que ir a los extremos. No voy a decir que el gasto público no ayuda a la economía. La existencia del Estado es para poder abastecer y dar ciertos servicios que de otra manera sería más difícil de darlos. Pero lo importante es estar claros que el gasto público no es generador de riqueza. Lo que hace el gasto público es consumir la riqueza que generan los sectores productivos. Los emprendedores, los empresarios son los que generan riqueza y a través de impuestos el Estado obtiene esos recursos para financiar sus actividades. Y entre sus actividades importantes y que deben continuar siendo así está, por ejemplo, dar servicios a la población de menores ingresos. Eso es importante, al darse educación, al dar salud, que creo que no debería ser exclusivo del Estado. El Estado debe proveer a estos segmentos de la población que no están cubiertos
y el resto darlo a nivel privado. Pero el gobierno tiene ese rol importante. Pero el tema de fondo, lo que realmente es la función del Estado en una sociedad, es que debería el Estado garantizar la vida, garantizar el fruto del trabajo de todas las personas, y en vez de ser alguien que se mete a decidir por las personas. Yo creo que hemos pasado en el Ecuador de un Estado que hacía muy pocas cosas a un Estado que se mete en todo, que decide qué debemos producir, que habla del cambio de matriz productiva y dice, no, es que aquí se debe producir siderúrgicas, debemos tener astilleros, debemos tener... ¿Qué sabe el Estado de una siderúrgica? Esos burócratas nunca han entrado ni siquiera a una siderúrgica y quieren decirnos que tenemos que tener una. Entonces vemos cómo hemos pasado a una aberración en la que el Estado se mete hasta decidir qué debemos consumir, qué productos son poco saludables, entonces eso los pone más caros para que no podamos comprar, y nos anula en la decisión individual y en la libertad que tenemos los ciudadanos de nosotros decidir por nosotros mismos. No somos niños, tenemos criterio los ciudadanos y podemos darnos cuenta que es malo, y si hacemos algo que es malo para nuestra salud, lo hacemos con conocimiento de causa. Y es decisión de cada uno hacerlo. Entonces yo creo que hemos pasado a una aberración en la que el Estado decide por nosotros, y eso es algo que no puede continuar. Así es. Economista, le pregunto, ¿considera usted que las últimas políticas económicas de Lenín Moreno, como tales, son políticas económicas o son medidas económicas? Porque la verdad que porque no vemos establecido un plan económico como de lo que se estaba hablando justamente. Pude ver en una entrevista hace algún tiempo atrás que se hablaba que eran más que nada medidas, más no lineamientos, más no una política como tal. Cuénteme. Mira, esa es parte de la habilidad de Lenín Moreno al comunicar. La habilidad de decirte en un mismo discurso las cosas son blancas, son negras y son grises. Y de esa manera todos los que estuvimos en ese salón salimos contentos. La habilidad de recibir en la mañana a los comunistas, al mediodía a los indígenas y en la tarde a los empresarios, y todos salir contentos y con palabras de aliento. Eso también estuvo reflejado en cuando presentó el plan económico. Yo creo que sí es un plan económico, tiene mucha consistencia y mucha lógica, porque tiene 3 ejes principales, aunque él los presentó de manera desarticulada y dedicó más tiempo a los incentivos, que apenas representan $200 millones, y dedicó muy poco tiempo a las medidas que van a sacar realmente la plata del sector privado. Pero en todo caso, yo creo que es un plan económico que se sustenta en 3 ejes. El primero, sostener gasto público. ¿Y cómo hacerlo? Con corresponsabilidad, es decir, que los ciudadanos paguemos por ese gasto público. Primer eje. Segundo eje, sustitución de importaciones, encarecer las importaciones. Y tercer eje, garantizar que no salgan divisas o que haya divisas en el país. Entonces son los 3 ejes que son exactamente los mismos de la política correísta. Entonces el plan económico de Lenín Moreno para mí es una extensión de lo que se ha venido haciendo durante la última década. La diferencia es que antes había plata y ahora ya no la hay. Entonces ya el aplicar las mismas recetas que vemos que no funcionan cuando no hay plata, que no son sostenibles en el largo plazo, no va a obtener resultados distintos. Yo creo que estas medidas vamos a obtener los mismos resultados problemáticos que estamos viviendo en la actualidad, porque realmente no reflejan ese cambio de escenario. Deberíamos tener medidas distintas para obtener resultados distintos. Así es. Economista, le pregunto sobre eso. Usted que estuvo en las mesas aquí, cuénteme, ¿se siente decepcionado del diálogo que se abrió? Bueno, yo no estuve en las mesas directamente, las seguí a través de la prensa. Yo desde un inicio fui bastante escéptico de lo que podían conseguir los diálogos, sobre todo porque hay que reconocer las circunstancias del país. No era el momento de repartir beneficios, porque no había nada que repartir. Lo único que había que repartir en el país eran las cuentas. ¿Quién paga la cuenta? Eso es lo único que hay que repartir en este momento en el país, porque lamentablemente no hay más. Entonces, yo creo que los diálogos han reflejado eso, que se generó muchísima expectativa positiva, y de hecho los diálogos era la gran oportunidad de Lenín Moreno para darle la vuelta al modelo económico, hacer caso a lo que recomendaba el sector privado, porque lo que recomendaba el sector privado estaba enfocado sobre todo en incrementar productividad y competitividad. Eso resume prácticamente todas las propuestas que se hicieron, las cientos de propuestas que se hicieron en el sector privado, se resumen con esos 2 conceptos. ¿Cuántos años usted tiene viviendo en el Ecuador, economista? Después de regresar de la Universidad de Nueva York, cuénteme. Yo estudié ya hace unos
20 años más o menos. Le pregunto, ¿puede Alberto Costa Borneo darnos una... Porque como le digo, ya ha vivido algún tiempo acá, y usted tuvo lo que fue la partidocracia llamada por Rafael Correa, y también en el gobierno en los 10 años de Revolución Ciudadana, que la pseudo década ganada. Cuéntenos, ¿qué le dejó la partidocracia y qué le deja la Revolución Ciudadana? ¿Cree usted que existió esta famosa noche neoliberal o no? Yo creo que realmente lo que vivimos de esas décadas de ajuste son el resultado del mal manejo económico. Y vemos que ahora yo creo que el gran legado de Correa es el ajuste económico. Esto nos está dando Correa. Y tenemos que sacar lecciones de esto los ecuatorianos, porque no podemos seguir repitiendo los mismos errores. Ya sucedió en la crisis, después de la gran bonanza de los años 70, tuvimos la crisis de 1982-83, en 1983 la economía cayó fuertemente, y a partir de entonces tuvimos 2 décadas de corrección económica y de ajuste. ¿Por qué? Por los excesos de la década anterior, porque se priorizó el corto plazo, se gastó más allá de lo que era prudente, y como en economía no hay almuerzo gratis, se tocó pagar todas las cuentas. Repetimos los mismos errores porque los seres humanos somos los únicos que tropezamos con la misma piedra 2 veces. 2006 viene el gran ingreso petrolero y nuevamente un Estado que gasta a manos llenas, que invierte en grandes cantidades sin importarle lo que hemos visto después de ahora que han aparecido los sobreprecios, las coimas, los acuerdos entre privados, que desperdicia recursos. Y finalmente, cuando desaparece esa bonanza, porque esas bonanzas son temporales, nuevamente nos toca entrar en una etapa de ajuste. Y vemos que el ajuste en el Ecuador realmente no ha empezado en su total magnitud, porque el gobierno trata de posponer el ajuste con mucha deuda. Entonces, en lo que va del año, el gobierno se ha endeudado muy agresivamente. Son alrededor de 13.000 millones de financiamiento que ya tiene conseguidos del gobierno este año. Y de esa manera lo que hace es posponer el ajuste. Pero esa estrategia no dura mucho tiempo. Entonces, yo creo que de aquí a 2, 3, 4 años máximo, estaremos frente a una situación de ajuste complicada, como fueron los ajustes complicados de las décadas de los 80s y de los 90s. Porque lamentablemente es la política que se ha aplicado y que se sigue aplicando hasta ahora, es priorizar el beneficio hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Esa es la política, una política cortoplacista que no busca la estabilidad ni la sostenibilidad. Un ejemplo de eso es la seguridad social, que ese va a ser el gran problema en el mediano plazo. Más beneficios para los afiliados, beneficios a los hijos menores, a los cónyuges, maravilloso cuando se reparten beneficios. El problema que no nos dijeron es que no era sostenible y que nos iban a pasar la cuenta más adelante y que la seguridad social ha quedado gravemente afectada porque se está descapitalizando. Entonces, esa es la política del corto plazo, sin preocuparse por la sostenibilidad. Entonces vemos que eso no es sostenible y nos empuja una y otra vez hacia las políticas de ajuste. Los ajustes no se hicieron porque los gobiernos neoliberales les encantaba el ajuste. Estemos claros, esto no es un tema de gustos. Los ajustes se hicieron porque eran inevitables, porque había habido un irresponsable que anteriormente se había gastado toda la plata y que ahora tenía que pagar las cuentas. Es igual que un padre de familia que decide darles todo a sus hijos, les compra iPad, les compra auto, les compra todo, pero no les cuenta que se gastó la tarjeta al máximo, que pidió crédito en el banco y que no tiene ingresos suficientes como para poder pagar las deudas. Da la vuelta de la esquina, bueno, los hijos de ese rato dicen que es el mejor padre del mundo, miren todo lo que me dio. Y los amiguitos dicen, no, pues el mío es muy malo porque a mí no me ha dado nada de eso. Pero lo que no saben es que a la vuelta de la esquina el padre está quebrado, que tiene empeñada la casa, que le quitan la casa, que le quitan los autos y que entonces no tiene cómo pagar las cuentas y entonces de ese rato los hijos tienen que pagar todas esas cuentas. Entonces ahí uno pregunta, ¿quién fue el buen padre? ¿El que les dio todo irresponsablemente sin importar que no tenía los recursos o el que fue mucho más prudente y buscó que en el largo plazo tener una situación de gasto sostenible, darle a tus hijos hasta lo que alcanza, estirar la sábana hasta donde alcance? ¿Tiene el Ecuador alguna salida? Definitivamente siempre hay salida. Inclusive yo creo que lo importante aquí es a cómo aceleramos la salida. Eso es lo que tenemos que preguntar. Y yo creo que la manera de acelerar es permitiendo que se produzca la corrección económica lo más rápido posible, ayudando a la corrección económica, no impidiéndola. ¿Qué significa esto? Desde el gobierno tiene que trabajar para reducir costos de producción. Esa debe ser la política pública. ¿Cómo hacerlo? Algunas ideas muy rápidas.
reducir eliminar la sustitución de importaciones que encarece los precios internos. Entonces hay que aplicar una política liberal. De comercial. Liberal. Exactamente, abrir mercados para que no tengan nuestros productos un recargo para ingresar en los mercados internacionales. Actualmente los productos que enviamos, por ejemplo, a Estados Unidos, algunos productos entran con un castigo frente al mismo producto colombiano o peruano, porque nuestras ofertas exportables son muy parecidas. Reducir los costos de tramitología. El lema en el Ecuador parece que ha sido durante esta década: ¿por qué hacerlo fácil si puede ser difícil? Entonces todo es complicado. El reporte a un ministerio, el otro ministerio, a la subsecretaría, sacar un registro sanitario, una notificación sanitaria, la etiqueta, todo es complicado, todo implica costos. Eso tiene que ser cambiado. También el tema de la energía eléctrica. Me parece que es una propuesta muy importante la de reducir costos de energía eléctrica. Tenemos más hidroeléctricas que nunca. Ha bajado alrededor de un 25% el costo de generación eléctrica, pero las tarifas eléctricas han subido un 26%. Entonces vemos que la energía es más cara ahora, que tenemos tantas hidroeléctricas, inclusive inutilizadas, que antes de tener estas hidroeléctricas. Entonces no se transfiere al sector productivo el beneficio de tener más productividad. Y definitivamente la flexibilidad laboral. Necesitamos una flexibilidad laboral. Tenemos los salarios más altos, eso está bien, pero tenemos que reducir los costos asociados con la desvinculación laboral, la jubilación patronal, que es un anacronismo y un costo muy grande para las empresas. Entonces necesitamos ayudar al sector productivo, a los emprendedores, a ser más competitivos, ser más productivos. Y un tema final que yo creo que es clave para poder salir a acelerar este crecimiento es darnos cuenta y preguntarnos por qué somos subdesarrollados. Y somos subdesarrollados no porque no tengamos tecnología, porque la tecnología en el mundo actual se compra y se vende, no porque no tengamos gente capacitada. Podemos traer técnicos especialistas en esa máquina de punta que nadie en el Ecuador la ha visto todavía, podemos traerlos. Es porque no tenemos capital, porque con el capital podríamos comprar esa tecnología y traer a ese especialista si es que se requiere. Entonces el tema aquí es por qué no tenemos capital, y vemos que en eso el país, sabiendo que el capital está afuera, no está en el país, ha tomado políticas muy equivocadas. Primero, bloquear el ingreso de capitales vía impuestos a salida de divisas, impedir por constitución los arbitrajes internacionales, denunciar tratados bilaterales de protección de inversiones. Todas estas son medidas que han bloqueado el ingreso de capitales al país, cuando la vía para acelerar nuestro crecimiento viene justo por ese lado. Tenemos que incentivar que los capitales lleguen al Ecuador. Perfecto. Economista, ya terminando con la entrevista, ya llegamos a esta parte. ¿Cómo nos ve Ecuador en los próximos 10 años? Cuéntenos. ¿Y cómo se ve Alberto Costa Borneo en los próximos 10 años? Bueno, yo creo que el país lamentablemente va a vivir algunos años, y pueden ser bastantes, y ojalá me equivoque, pero yo creo que podría ser tranquilamente unos 5 a 10 años de crecimientos muy bajos, de una muy reducida generación de empleo. Los problemas se están empujando, entonces vamos a tener que enfrentar los problemas graves en un mediano plazo. El tema de la deuda, una deuda que crece explosivamente, el tema de la seguridad social, que se está consumiendo los ahorros. Todos esos son problemas que se siguen dejando para adelante, y que creo que lamentablemente el Ecuador va a seguir rezagado del tren del desarrollo a los que sí se han subido los países vecinos como es Colombia y Perú. Entonces creo que en términos relativos vamos a seguir perdiendo espacio, seguir perdiendo potencial de generación de crecimiento, y que lamentablemente probablemente veamos una nueva ola de ecuatorianos, de compatriotas que tengan que salir a países vecinos o lugares más lejos para buscar oportunidades, a lo que ya lo conocimos también después de la crisis del 99. Todas las crisis terminan con problemas sociales grandes, entonces yo creo que estamos desde la crisis del 2016, no creo que va a ser la excepción. Entonces yo creo que lamentablemente el panorama no es muy halagador, y personalmente en los próximos 10 años se ven todavía en la revista. Definitivamente yo me veo haciendo lo que hago ahora, analizando las circunstancias que estén vigentes en ese momento, y yo creo que por ahí va la cosa. Bueno,
Ha sido un placer tenerlo aquí al economista Alberto Acosta Borneo, un liberal clásico, como le digo, o un liberal, no clásico, liberal, yo no diría clásico, solamente liberal. Un liberal, justamente, un liberal analista económico, becario de Fulbright y buen amigo. Un gusto de tenerlo. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Qué gusto tenerlo y ya volvemos. Buenas tardes.